la importancia de las declaraciones del procurador, ¿no? Que decía que se tiene que tipificar el delito de lavado de dinero pues en el resto, dice que solamente al parecer en 12 estados está tipificado y en 20 no. Entonces, bueno, lo importante también de hablar del tema de los delitos, pero sobre todo de la prevención, ¿no? El gobernador pide apoyo a la Procuraduría y bueno, parece que en los 8 estados que estuvieron ayer reunidos los procuradores representantes de estos estados, bueno, hay un apoyo regional para protegerse entre sí, pero bueno, a nosotros en este caso, pues sí lo que sí nos ocupa y nos preocupa pues es Querétaro y como lo hemos dicho, nosotros mantenemos buenos niveles de seguridad y es también una aportación de todos. También ya lo decía en alguna otra ocasión aquí mismo el secretario de Seguridad Ciudadana, Adolfo Vega Montoto, es muy importante de la denuncia, es muy importante que nosotros estemos alerta y es muy importante que nosotros cooperemos y coadyuvemos con la autoridad para que sigamos teniendo un estado seguro. Así es, hay una estrategia de seguridad del gobernador Calzada, vamos a ver cómo funciona. Parece que cada vez se está elevando más el nivel de inseguridad de estados circunvecinos, el caso de los calcinados hace poco que se encontraron aquí en el estado, en fin, de algunos fenómenos que empiezan a romper con la armonía que teníamos en Querétaro, pero que sin duda alguna son parte de este mal que vivimos en el país a nivel nacional y que pues Querétaro no es un oasis, hay que decirlo, nos había tardado mucho por diversos factores en alcanzar, pero pues vamos a estar atentos a este tema del blindaje. En fin, pues vamos a hablar más sobre esto la próxima semana, sobre todo después de que se dé la evaluación y una evaluación que está haciendo sobre el estatus de la seguridad en el estado de Querétaro y que ya le compartiremos en los próximos días. Por lo pronto vamos a una pausa comercial y después de la pausa comercial vamos a regresar a platicar de lleno con Andrés González Arias y el tema de su libro Los ruidos del poder, un libro que recopila parte de las anécdotas de aquello que los políticos hacen y que muchas veces no se ve en los periódicos, que pocos comentan, y que Andrés González Arias, en un estilo valiente, hay que decirlo, en un estilo de recopilación, por ser un periodista de muchos años aquí en Querétaro, nos da a conocer, y en este libro específicamente, que es una recopilación de historias desde Rafael Camacho Guzmán, hasta Francisco Garrido, habla durante este último capítulo del tema del tángano, que tanto hemos venido comentando, que hoy es un tema caliente, como decimos nosotros por ahí en términos periodísticos, y da nombres, da evidencias y recoge por ahí una conversación entre el exgobernador Francisco Garrido y el exalcalde Armando Rivera, que nos puede dar una luz acerca de cómo se cocinó este asunto que para muchos pues es una especie de ecocidio, el cambiarle el uso de suelo a una zona que era ecológicamente protegida y que hoy, evidentemente, con intereses comerciales, se está viendo de otra manera. Vamos a platicar este tema con Andrés González después de la pausa comercial. Números en el estudio 807100 para que nos llamen y nos den sus comentarios en esta mañana. Transmitimos en vivo desde los estudios de Cablecom, la edición fin de semana del Informe Pinzón. Estamos de regreso en esta edición fin de semana del Informe Pinzón. Y le comentaba, si usted no está muy familiarizado con este tema del tángano, el tángano es una zona de más de 200 hectáreas que está o estaba protegida inicialmente, se protegió por ahí en 1999, una zona en donde pues lo que se buscaba era preservar justamente la parte ecológica, se habían algunos pensado hacer un gran parque, alguna zona boscosa, y esta zona cambió de uso de suelo para convertirse en una zona comercial, en la zona donde está la Ciudad de las Artes, la malfallida Ciudad de las Artes y esta zona del centro de convenciones. Muchos se preguntarán, bueno, pues ¿y qué va a pasar con esta zona? Bueno, recientemente se empezó a discutir la posibilidad de que esos terrenos regresaran a ser reserva protegida. Hay una gran discusión y la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿y por qué se cambió el uso de suelo? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién estaba metido en este tema? Bueno, pues por ello hoy invitamos a Andrés González Arias, quien además él publicó hace 3 años, en el 2008, el libro Los ruidos del poder, que como decía es una recopilación de historias y de trabajo periodístico, de investigación periodística, desde el sexenio de Rafael Camacho Guzmán hasta el de Francisco Garrido Patrón. Y yo le aprecio mucho a Andrés que nos acompaña esta mañana. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, a tus órdenes. Andrés, pues primero, si nos permites platicar un poco del libro, después entramos al tema del tángano. Este libro que no fue difundido como debiese, me parece, en su momento,
porque tú le escribes justamente cuando todavía Francisco Garrido Patrón era gobernador, momentos muy complicados, tú como algunos periodistas lo viviste también, y este libro, además de que hace una recopilación, me parece muy interesante. Yo creo que para los queretanos, políticos o no, para los ciudadanos que quieren entender el Querétaro desde el sexenio de Rafael Camacho Guzmán hasta el sexenio de Francisco Garrido, me parece que debe ser un libro de cabecera. Primero, ¿por qué escribiste este libro y por qué desnudar algunos pasajes de la historia política de Querétaro, que además tú lo viviste como periodista desde hace muchos años, Andrés? Bueno, ¿por qué escribirlo? Por una razón fundamental, Rafa. Porque los recuerdos, los hechos, si bien se quedan registrados en las revistas y en los diarios, muchas de las cuestiones se van cuando los personajes que están cerca de los gobernantes también se van. Yo me encontré con el hecho de que colaboradores cercanos de don Rafael Camacho Guzmán ya no estaban ni en la ciudad o estaban, en el peor de los casos, bajo tierra. Y se llevaban con él todas las vivencias, todos los recuerdos, todas las anécdotas. Esa fue una de las partes por la que me moví a escribir este libro, dejar constancia del tiempo que como periodistas hemos vivido, dejar rastro de lo que los funcionarios, los gobernadores hicieron o dejaron de hacer. Ese es el fin primordial de este libro. Sin pretender desde luego tener la dureza histórica. Ese es otro campo muy difícil que yo respeto mucho a los historiadores. Este es un libro, como tú bien lo comentas, de anécdotas, de referencias personales, de estilos de gobernar, que fue muy distinto Rafael Camacho Guzmán a quien le siguió, a quien le presidió Antonio Calzada, y el que le siguió fue muy distinto a Camacho Guzmán, o sea, Mariano Palacios. Es decir, cada gobernador tiene su estilo propio de gobernar, como dijera uno de los escritores más profundos de aquí del país, don Daniel Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar. Pepe Calzada no se parece para nada a Garrido, Garrido no se parece para nada a Enrique Burgos, y así sucesivamente. Enrique Burgos dista mucho del estilo de ser de Mariano Palacios, que fue un orador estupendo. Yo creo que en su momento Mariano Palacios fue uno de los 5 mejores gobernadores, mejores oradores del México moderno. Y también el estilo de Camacho Guzmán con el de Mariano eran totalmente diferentes. Mariano era un brillante orador, con mucha tranquilidad en el accionar político, con muchos intereses que también supo llevarse para su personal beneficio y su familia. Y don Rafael no. Rafael Camacho Guzmán supo que venía aquí a vivir y a plasmar la última parte de su vida política y de su vida personal. Y se entregó de buena fe a tratar de gobernar Querétaro en ese buen entender, para tratar de dejarle a Querétaro y llevarse también a su tumba, como yo creo que lo hizo, la satisfacción de haber servido a su real entender a esta ciudadanía. Hay que decir además que Rafael Camacho, tú lo recopilaste mejor obviamente por tu trabajo periodístico, pero para muchos Rafael Camacho Guzmán es el mejor gobernador que ha tenido Querétaro en los últimos sexenios, y hay que decir que algunas de sus obras, criticadas incluso en su momento, hoy siguen siendo base de la estructura, en el caso deportiva, como es el caso del Estadio Corregidora, como es el propio auditorio José Ortiz de Domínguez. Me parece que para muchos Camacho fue uno de los mejores gobernadores. No sé si tú compartes esa idea, Andrés. Sí, efectivamente, yo creo que Camacho Guzmán tiene doble etiqueta. Primero, la de ser un gobernador de resultados. Él era un gobernador, era un hombre de palabra. Tenía palabra, y con tal de cumplirla, fuera sobre quien fuera y como fuera, Camacho trataba de cumplir lo que prometía y lo que decía. Y eso en un político no es cuestión muy normal. Vamos, la mayoría de los políticos dicen una cosa y se desdicen a la vuelta de la esquina o no cumplen lo que dicen. Camacho Guzmán decía las cosas y por orgullo y por estilo personal las cumplía. Y la otra etiqueta de Camacho Guzmán era era un hombre recio, sumamente recio, mal hablado y admirador de las mujeres. Esas etiquetas a Camacho Guzmán nadie se las puede quitar, y efectivamente yo creo, en lo que me ha tocado vivir, que Camacho, por lo que hizo, no por lo que dijo, porque son muchas groserías, por lo que hizo, efectivamente Camacho Guzmán es uno de los mejores gobernadores del siglo XX de Querétaro. Andrés, en tu libro, si me permites brincándonos un poco, sobre todo por el tiempo, por el asunto de los tiempos,
en esta recopilación que haces desde Camacho Guzmán hasta Francisco Garrido, tocas en tu libro, en el capítulo referente a Francisco Garrido, este tema tan caliente hoy, que es el tema del tángano, de estos terrenos. ¿Qué escribes en tu libro? ¿Qué nos puedes adelantar un poco de lo que en tu libro tú publicas, que además es parte de una investigación que tú realizaste? Hay una conversación que tú reproduces en tu libro entre el exgobernador Francisco Garrido y el exalcalde Armando Rivera, en donde parece que hay una petición expresa de los cambios. ¿Cuál es un poco ahí el antecedente de este asunto, Andrés? Yo creo que este asunto se torna nuevamente interesante porque tiene, desde luego, atrás las buenas intenciones de quienes están en los partidos, me refiero al PRI, pensemos que son buenas intenciones de que se vuelva a Querétaro una reserva ecológica que es de propiedad de todos, que es propiedad de todos los queretanos. Yo creo que esa es una buena intención, pero no podemos dejar de pensar que esta situación es y se ha convertido ya en un asunto político. Nadie puede pensar que solamente sea esa buena intención. Si fuera buena intención de solo pensar en el rescate ecológico, entonces vamos a pensar también en rescatar el resto de las 2.400, de las 2.500 hectáreas que solamente en el trienio de Armando Rivera se cambiaron de uso de suelo, y de las 3.000, cerca de 3.000 que lo fue en el periodo de Manuel González Valle o de Rolando García. Son cerca de 7.000 hectáreas las que cambiaron en esos tres periodos de uso de suelo. Baste con investigar los nombres, los nuevos nombres que están alrededor o en las partes izquierda y derecha de lo que es el hoy anillo Fray Junípero Serra. Baste ver el registro público de la propiedad. Es decir, no solamente están nombres muy conocidos, sino están empresas inmobiliarias muy importantes que se fueron sobre la poca tierra que circundaba ya a la ciudad de Querétaro. El boom de Querétaro, el boom inmobiliario, comenzó en el 2000. Bueno, viene desde la época de Antonio Calzada, con Jurica, después Juriquilla, pero en fin, el boom de tantas hectáreas, de miles de hectáreas, viene en estos últimos 11 años. Con los gobiernos panistas. Con los gobiernos panistas. ¿Por qué no investigar, de verdad, si quieren llegar a fondo, cuántos de esos suelos cambiaron de uso de reserva ecológica a uso de suelo comercial y habitacional? ¿Quieren llegar a fondo? Pues que le entren. Ahí están los nombres. Y este asunto del tángano tiene particular interés porque los protagonistas, los involucrados, tanto el exgobernador como el expresidente Armando Rivera y los regidores, son políticos en activo. Que digan lo que pasó, que hable Irán, que hable la maestra Patricia Rodríguez, que hable el diputado federal por Querétaro del PRI, que también fue regidor, que hable Salvador Oñate. Oñate, y que hablen los regidores panistas, que eran mayoría, y por qué se prestaron a esa situación. Si veían que el cambio de uso de suelo perjudicaba a la ecología, ¿por qué cambiaron el nombre? Coincidentemente se da a la par la traída del agua de Acueducto 2, que en ese tiempo también se comenzó, y que venía precisamente a proveer a todas estas áreas que cambiaron de uso de suelo. Tú comentas en tu libro, me voy a permitir tomar del capítulo, justamente es la página 425, donde empiezas a hablar acerca del tema del gobernador, del ex gobernador Francisco Garrido, y hay una parte aquí en donde Garrido habla acerca de los cambios de uso de suelo, y parece que al exgobernador pues le encantaba el tema de la inmobiliaria, ¿no? Bueno, no es el primer gobernador, también Mariano Palacio y otros más, ¿no? Así es. Bueno, Garrido Patrón aquí en Querétaro hizo sus reales o incrementó su fortuna con una serie de compras de casas, de terrenos, y que desde luego, ¿por qué? La primera pregunta fuerte que sale ahí, Rafa, es por qué intervino directamente Garrido Patrón, siendo gobernador, para un cambio de uso de suelo que no iba a ser de él. Ahí están los nombres de quiénes son los prestanombres.
o posibles prestanombres, o como dice la película, presuntos culpables. Ahí están los nombres. Si le quieren investigar, éntrenle. Ahí están con toda claridad los nombres de los cercanos al entonces oficial mayor, parientes de quienes estuvieron también como secretarios de la administración de Garrido, y están los nombres de los regidores panistas y priistas. ¿Le van a entrar? Pues que se descobijen todos entonces, y a ver a quién, de esa cobija que se jale, a ver quién sale más perjudicado.